la doctora Joana Marcela Muñoz Mansilla. La doctora Joana es de nacionalidad chilena. La temática que va a tratar hoy es la caracterización de la dislexia desde la neurociencia, un tema muy importante para poder seguir aprendiendo y abordando nuevos aspectos con los que nos vienen los niños en la actualidad. La duración de su ponencia será de 45 minutos, después crearemos un espacio para que puedan hacer sus preguntas, que las pueden ir dejando en el chat del YouTube. Vamos a hablar un poquito de la historia de la doctora Joana Marcela Muñoz Mansilla. La doctora Joana Marcela Muñoz Mansilla nació en Santiago de Chile, residente en Asunción de Paraguay. Estudió la licenciatura de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Asunción. Realizó estudios de posgrado, una maestría en Psicología Educacional en la misma universidad. Es especialista en trastornos del aprendizaje y en estimulación temprana, otorgada por el Ministerio de Educación y Culto. Continuó con su formación de posgrado con el magíster de Neuropsicología y con el doctorado de Neuropsicología en la Universidad Autónoma de Asunción. Es especialista en didáctica universitaria, también por la Universidad de Asunción. Fue directora del Departamento de Neuropsicología, estando a cargo de las carreras de Psicopedagogía, Psicología Clínica y Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Asunción por 10 años. Recibió mención especial por Consejo Directivo como mejor directora. Es docente y actualmente se desempeña como profesora de pre- y posgrado en la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Nacional de Asunción, con una experiencia de 15 años. Es tutora de tesis de grado y posgrado, así como miembro de mesa examinadora de la Universidad Autónoma de Asunción. Tiene experiencia de 20 años en evaluación, diagnóstico y tratamiento en neuropsicología y psicología clínica. Y actualmente es directora de un equipo interdisciplinario en la Clínica Integral Neuropsicológica CIMI. Es autora de baterías de test de evaluación neuropsicológicos, autora de guías de psicología general y trastornos del aprendizaje. Es coautora de artículos de evaluación de neuropsicología en revistas indexadas. Forma parte del comité de evaluación de la revista indexada de psicología Eureka. Es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Neuroeducación, es miembro honorario de la Sociedad Peruana de Neuropsicología. Ha sido expositora en eventos como conferencias, congresos y cursos nacionales e internacionales en Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú y Argentina. Ha sido además organizadora de conferencias y cursos nacionales e internacionales. Ha sido presidente del Congreso Iberoamericano de Neuroeducación. Y así, con esta larga trayectoria, tenemos el honor de presentar para dar su primera exposición y abrir la segunda jornada del Congreso a la doctora Joana Marcela Muñoz Mansilla. Bienvenida, puede habilitar su micrófono y su cámara, por favor. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto poder comunicarme con ustedes. Como ahora, muchísimas gracias a todo el comité organizador del Congreso. Bueno, como sabrán, yo soy, como escucharon ahí, soy chilena, pero vivo muchos años acá en Paraguay. Prácticamente me he criado acá en Paraguay y toda mi formación se la debo a este país. Quiero presentarles ya la ponencia. Voy a compartir con ustedes. Me dicen si se ve bien. ¿Se puede visualizar?
¿Me pueden? Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Ok, perfecto. Entonces, bien, vamos a hablar un poco de la caracterización de las dislexias desde las neurociencias. Este es un trabajo que vengo haciendo, bueno, tengo 44 años, pero desde 1998 que vengo trabajando en dislexias. Mi primer trabajo fue específicamente en el área de los trastornos específicos del aprendizaje, y es un tema que me apasiona. Es un tema que me apasiona y por lo tanto he dedicado gran parte de mi vida a investigarlo y a trabajar en él. Vamos a hablar sobre un trabajo específico que hice pre-pandemia, porque justito comenzó la pandemia cuando yo presenté este trabajo, que fue una comparación de las características tanto de la lectura como de la escritura entre niños disléxicos con la de niños normolectores, específicamente en Asunción, Paraguay. Lo hicimos con un equipo que me ayudó en la Universidad Autónoma de Asunción, con 250 niños, 125 niños disléxicos y 125 niños normolectores. La idea fundamental del trabajo fue encontrar justamente las diferencias significativas en ambos grupos, poder discriminar en ellos los signos, específicamente los niños disléxicos, ¿verdad? Los signos, los errores que cometían al leer y al escribir, cuáles eran las transformaciones que podíamos encontrar en la lectoescritura, y también analizar esto a través específicamente de un test que fue elaborado por mi autoría y de otros autores acá que trabajamos acá en el país, por lo tanto es de origen nacional, que creo que es muy importante el tema de la ecología del instrumento, el tener instrumentos que sean realmente adaptados a la población. Entonces es por eso que hicimos este trabajo con esa intención. En cuanto a la investigación, se tuvo en cuenta, por un lado, los procesos de lectoescritura que fueron medidos por una batería de test, un test neuropsicológico que es el test L, del cual les voy a hablar enseguida. Por otro lado, los niños disléxicos que acuden a un centro especializado, en este caso, que acudían a la Clínica Integral Neuropsicológica SIN, que es donde yo soy directora y donde trabajamos con niños que tienen dificultades del aprendizaje, del lenguaje y de la conducta. Específicamente estos niños disléxicos, para poder considerarlos dentro del trabajo de investigación, tenían que tener en común un bajo rendimiento escolar, pero un bajo rendimiento escolar que no solamente sea, como motivo de consulta por parte de los padres, sino que realmente sea algo tangible, y por lo tanto, tenían que tener un plazo. Nosotros le decimos acá plazo, no sé cómo le dicen en otros países, pero tendría que ser como una nota 1, registrado en algunas materias. Específicamente buscábamos que las materias que tengan dificultades tengan que ver con el área de comunicación oral y escrita, porque justamente los niños disléxicos es donde tienen mayores dificultades. También sabemos que tienen en matemáticas, pero específicamente esta investigación, este trabajo se fue hacia el área de comunicación oral y escrita. Y los niños normolectores, que tuvimos en cuenta 5 escuelas de Asunción, buscamos replicar más o menos las mismas condiciones que encontramos en los niños disléxicos, el nivel socioeconómico medio, también 125 niños, hicimos muestras estratificadas, 25 niños por cada uno de los grados, fueron del 2º al 6º grado, al igual que lo hicimos con niños disléxicos, es decir, que las edades que evaluamos fueron de 7 a 12 años. Fíjense que no lo hicimos con niños del primer grado. ¿Por qué no lo hicimos con niños del primer grado? Porque sabemos que en el primer año los niños están recién empezando con los procesos de iniciación en el aprendizaje de la lectoescritura, entonces esperábamos que realmente sea la lectoescritura un proceso ya teóricamente consolidado, y ahí recién fue que hicimos la evaluación. Entonces lo hicimos a partir del 2º grado.
bueno, esas fueron las variables que tuvimos en cuenta. En cuanto a los instrumentos de evaluación, con los niños disléxicos trabajamos, obviamente se hizo una anamnesis profunda, donde es muy importante hacer una entrevista donde se pueda recabar todos los antecedentes del niño, sobre todo en los niños disléxicos, para poder hacer hipótesis con relación a la etiología de la patología que presenta. Entonces, por eso es muy importante ver si hay antecedentes familiares y cómo fue el desarrollo del niño. Entonces, con ellos sí o sí se hacía una anamnesis, y teniendo en cuenta que los criterios diagnósticos para poder valorar una dislexia sí o sí requieren de un coeficiente intelectual normal, le hicimos la escala de inteligencia Wechsler para ver si encontrábamos ese coeficiente entre 80 y 120 para poder considerarlo dentro del estudio. Y efectivamente ellos tenían que cumplir con ese criterio para considerarlo. Con los niños normolector, además del test neuropsicológico L, que le aplicamos a ambas poblaciones. Con los niños normolectores fue más sencillo el trabajo, se hizo un cuestionario sociodemográfico en donde simplemente los padres completaban ese cuestionario y se le aplicó la batería en donde evaluamos los procesos de lectoescritura. Bien, con los niños normolectores más o menos nos demoramos unas 2 a 3 sesiones por cada niño. Con los niños disléxicos sí la evaluación fue mucho más extensa, en 6, 7 sesiones aproximadamente. Bueno, ¿de qué se trata el L? El L, como les dije, es una evaluación que hicimos, que ya llevamos tiempo, en la que estamos trabajando. Fue elaborada por un lado por el doctor Miguel Aguilar, él es médico neurólogo, es neuropsicólogo, es peruano, de hecho uno de los pioneros en neuropsicología acá en el país, fue el primero en llegar con la neuropsicología a Paraguay, y bueno, con él trabajamos en esta batería de evaluación. Yo que soy psicóloga clínica, como escucharon, de base, y neuropsicóloga, y la magíster María Virginia Segura, que ella es docente, es pedagoga y además es psicopedagoga, perdón, es docente y es psicopedagoga, y también es neuropsicóloga, y entre los tres hicimos esta evaluación con la intención de valorar los procesos. Esta batería de test tiene unos 8 tests, 48 subtests, valora lo que es lectura oral, lectura comprensiva, evalúa lo que son las reglas morfosintácticas, evalúa lo que es escritura a la copia, escritura automática, escritura al dictado y escritura espontánea. Eso es lo que valoramos a través de esta prueba. Bien, en cuanto a los fundamentos teóricos que tenemos del test, podríamos decir que nosotros consideramos que son muy importantes al momento de hacer una evaluación de la lectoescritura, tener en cuenta el desarrollo de las habilidades cognitivas para la lectoescritura, por un lado, y por otro lado, la organización lingüística de la lectoescritura, teniendo en cuenta de que fundamentalmente la lectoescritura no es otra cosa que el lenguaje escrito. Bien, es así que nuestro protocolo va a evaluar procesos, por ejemplo, que tengan que ver con la organización, supongamos, morfosintáctica, y sabemos que eso va a poner en exigencia supongamos, áreas parietales específicamente de tipo izquierdas de nuestro cerebro. Entonces, se pueden llegar a hacer esa relación entre la función o la actividad que llega a realizar el sujeto, la habilidad cognitiva que está alterada, que podrían ser varias, porque sabemos que cuando hablamos de un complejo proceso como es la lectoescritura, hay varias habilidades cognitivas que va a reclutar nuestro cerebro para poder cumplir con esa actividad, varias funciones cognitivas, y esas funciones cognitivas van a depender de diferentes zonas cerebrales. Entonces, eso es lo que valoramos cuando hacemos una evaluación neuropsicológica completa.
y esta sería la zona específica, bueno, esta sería una de las zonas, sobre todo esta zona que está alrededor, esta que les marqué en rojo, ¿verdad? Que está alrededor de de la cisura silviana, ¿verdad? Sería una de las zonas específicamente más la izquierda, que estaría más comprometida con los procesos de lectoescritura. Como habilidades básicas, habilidades cognitivas, funciones básicas, como quieran llamarle, funciones nerviosas superiores, funciones cognitivas, etcétera, que son necesarias para la lectoescritura, pues encontramos por un lado la fluidez verbal, la formulación verbal, la comprensión verbal, la conceptualización verbal, el razonamiento lógico verbal, la discriminación visual de formas, específicamente las posiciones espaciales. Veo, y como les digo, la dislexia es un tema que a mí me interesa muchísimo, la discriminación visual de formas, específicamente el de posiciones espaciales, es como que se ha olvidado mucho en la literatura. El de la dislexia fonológica es el que es preponderante en la literatura y vemos que la mayoría de los autores le dan más importancia a la dislexia de tipo fonológica y aquella dislexia que tiene que ver con las alteraciones de posiciones espaciales, por ejemplo, esas alteraciones que cometen los niños disléxicos B con D, Q, B, D, P, etcétera, que son por posiciones, generalmente se van dejando de lado, 6, 9, etcétera, que son rotaciones que suelen cometer los niños, tanto en la lectura como en la escritura, se suelen ir olvidando y como que se concentran más en las alteraciones que tienen que ver con la famosa conciencia fonológica, es decir, con aquellas habilidades que están relacionadas con las habilidades lingüísticas. Bueno, la memoria visual, la memoria motora y la organización motora compleja también serían habilidades, el desarrollo de estas habilidades serían muy necesarias para que pudiéramos realmente lograr unos buenos procesos de lectoescritura. Bien. Los autores consideramos que tanto la lectura como la escritura son habilidades específicas humanas que utilizan el lenguaje para la comunicación escrita, y es así entonces que un trastorno específico del aprendizaje sería una desviación del desarrollo de esas habilidades. Es decir, que una dislexia sería entonces una desviación en el desarrollo de estas habilidades que les acabo de mostrar. Una desviación en el desarrollo de las habilidades, por ejemplo, de la formulación verbal, o una desviación en el desarrollo de las habilidades, por ejemplo, en la memoria visual, o una desviación así, dependiendo de las habilidades que nosotros encontremos que están comprometidas. Obviamente, como nuestro cerebro trabaja como un todo, pues, y como algunas habilidades que las necesitamos para la lectura, o sea, que el cerebro recluta para la lectura, también las necesitamos para la escritura, pues muchos niños que son disléxicos también son disgráficos. Y muchos niños que son disléxicos, son disgráficos, también son discalcúlicos. Pero, dependiendo si esa habilidad cognitiva es muy específica, pues podríamos tener el caso de que no la lesión, pero si la zona que no maduró es muy pequeña, entonces sí podríamos tener los casos en donde solamente encontramos discalculias puras, o disgrafias puras, o dislexias puras. Pero esos son raros los casos, ¿verdad? Es más común encontrar dislexias con disgrafias. Eso es lo que vamos a encontrar con más seguridad. Bien, eso es lo que tenemos a nivel general, o por lo menos los fundamentos que nosotros tenemos y manejamos dentro de la formulación de esta batería que les voy a ir presentando, y les voy a ir presentando los resultados de esta prueba. Y como que nos encontramos con que tenemos funciones cognitivas que son necesarias para estos procesos lectoescritos, y esas funciones cognitivas necesitan de ciertas zonas cerebrales de nuestro cerebro. Y es así entonces que vamos a encontrar, dependiendo de la habilidad cognitiva que está comprometida, vamos a encontrar dislexias
diferentes según el mecanismo fisiopatológico alterado. Entonces, si nosotros lo que tenemos alterado es, por ejemplo, la percepción, vamos a tener dislexias agnósticas. Si tenemos alterada, por ejemplo, la memoria visual, vamos a tener una dislexia amnésica. Si tenemos una dislexia con una base en cuanto a las habilidades lingüísticas, que es la más común de todas, vamos a tener una dislexia afásica. Si tenemos una dislexia que tiene que ver con el significado, con la pérdida de significado, entonces vamos a tener una dislexia semántica, o si tenemos una dificultad en el programa motor, bueno, vamos a tener una dislexia apráxica. Entonces, eso es lo que nosotros, por lo menos dentro de lo que es la batería o la validez de constructo con la que fue realizado el test, manejamos. No quiero dejar de hablar o de mencionarles y de mostrarles lo que se propone a nivel internacional con relación a la dislexia. Existen muchísimas definiciones de dislexia. Por ejemplo, vamos a encontrar la de World Federation of Neurology, o vamos a encontrar cómo define el CIE-10, o cuáles son sus criterios diagnósticos, vamos a encontrar el DSM-5. Yo les voy a mostrar acá la de la International Dyslexia Association. ¿Y qué dice la Asociación Internacional de Dislexia? ¿Cómo la define? Define por un lado que la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje. En eso creo que todos estamos de acuerdo. No es una dificultad global, es una dificultad específica, y por eso lo puse en negrita. No es global como sería como un TEA, ¿verdad? Como un trastorno del espectro autista, o como sería un déficit cognitivo global, como lo que se llamaba antes retardo mental, ¿verdad? Sino que esto, estamos hablando de una dificultad específica del aprendizaje. Por otro lado, y por eso también lo puse en negrita, es neurobiológica en su origen. Es decir que, y acá hablamos de la etiopatogenia de la dislexia, encontraríamos, y por eso voy a explicar un poquitito sobre esto enseguida, la dislexia pues tendría genes que estarían asociados a su patología, así como cromosomas también, ¿verdad? O sea, yéndonos a lo más macro. Por otro lado, se caracteriza por la dificultad para reconocer de forma precisa la palabra. Específicamente estamos hablando entonces acá ya del proceso lectoescrito, o de la fluidez en la palabra por deficiencias en las habilidades, ya sea de la ortografía o de la decodificación. Eso dice la Asociación de Dislexia. Y esas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico, ¿sí?, del lenguaje, que es a menudo inesperado en relación con otras habilidades cognitivas, y la previsión de instrucción. Bueno, y ahí es un punto en donde difiere un poco con la Asociación Internacional de Dislexia, que es lo que les decía, que como que, y esto dicen la mayoría de las últimas investigaciones, se le ha dado muchísima importancia al componente fonológico del lenguaje. Es más, poniéndola incluso como única deficiencia que provoca la dislexia, y olvidándonos un poco del componente que podría ser visoespacial, ¿sí? Que en algún momento de la historia de la dislexia sí se le dio muchísima importancia al componente visoespacial. O sea, si no, no existirían, por ejemplo, las pruebas de Frosty, no se hubiera explorado como se exploró el Bender, etcétera, etcétera, porque en algún momento de la historia sí se le dio mucha importancia a ese componente visoespacial, pero después con el tiempo como que preponderó esa deficiencia en cuanto a las habilidades lingüísticas. Bueno, y una condición para que nosotros hablemos de dislexia es que tenemos que asegurarnos de que el niño haya tenido una instrucción eficaz en el aula, que no se trate de un problema de instrucción solamente. O sea que ahora con el tema, por ejemplo, que tuvimos de las famosas clases virtuales, yo por lo menos no he hecho esto, como les dije, es un estudio que justo se hizo, cuando comenzaba la pandemia lanzamos este estudio, así que yo no sé qué pasó ahora específicamente
con los niños que iniciaron la lectoescritura con un proceso de virtual, ¿sí? O sea, aprender a leer y escribir a través de la computadora. Recién yo creo que lo vamos a ver dentro de 2 años, vamos a ver las consecuencias de eso, y creo que es importante que se empiecen a hacer ya las investigaciones al respecto. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de la lectura y la carencia en la experiencia que pueden impedir el crecimiento del vocabulario y conocimientos básicos de lectura, es decir, los procesos propiamente dichos. Bueno, en cuanto a la etiología, ¿qué es lo que encontramos? Podríamos decir que la dislexia en general tiene una compleja base, tanto genética como ambiental. En líneas generales, los factores genéticos parecen ser responsables de entre un 30 y 70% de los casos a nivel mundial, ¿sí? A nivel general. La relación entre el gen DIX1, DIXC1, ese, y la dislexia parecerían confirmarse por el hecho de que en los individuos disléxicos que se ha estudiado hasta el momento se ha detectado hasta 8 polimorfismos diferentes en cuanto a la secuencia del gen. 2 de los cuales parecen estar prácticamente asociados de forma irrefutable a la dislexia y a la caracterización de la dislexia. En cuanto a otros genes, por ejemplo, determinados halotipos que se ha constatado la existencia de una disminución del nivel de expresión del gen KIAA 319, que ustedes ahí lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Que está nombrado. Se han encontrado ciertas mutaciones relevantes en el caso de dislexia, que tampoco serían de carácter estructural. Es decir, que aún no se ha podido constatar una existencia de relación causal directa entre lo que es la dislexia y la disfunción de las proteínas codificadas. No sé qué tan bien manejan el tema este del ADN, el ARN y las proteínas codificadoras, pero es importante entender, ¿verdad?, que ambas, o sea, que el ADN, el ARN y las proteínas codificadoras funcionan en conjunto, y lo que nosotros encontraríamos es que, por ejemplo, el ROBO1, el KIA 319, el DCDC2, ¿sí?, tendrían que considerarse como genes que constituyen factores de riesgo. Y eso depende mucho del fondo genético del individuo que se haya estudiado y de los procesos que se hayan seguido en cuanto al análisis. Porque la caracterización, como recién expliqué con relación a la definición misma de la dislexia, si nosotros luego en el mundo en general, ni el World Neurology Association, ni la Asociación Internacional de Dislexia, ni el CIE, ni el DSM, ni XX, no nos ponemos de acuerdo sobre qué es dislexia, pues obviamente no vamos a poder no caracterizamos bien a los sujetos, el fenotipo no está bien caracterizado, pues obviamente es difícil poder hacer la buena selección de los sujetos para poder encontrar esa etiología genética. Pero aparentemente la etiología genética podría encontrarse entre 30 al 70% de los casos, según estudios de Benítez Burraco, como les puse ahí, y Galaburda. En cuanto, si nos vamos más a lo macro, es decir, ya nos vamos un poquitito a lo que es los estudios más cromosomáticos, el patrón de herencia de la dislexia, si es autosómico dominante, si es autosómico recesivo o si es poligénico, no podría establecerse tampoco de manera incuestionable.
tanto por los análisis de ligamento, por lo que es la asociación que se ha llegado a determinar, pero sí se puede, en diferentes estudios, sí se ha determinado hasta 9 regiones cromosómicas relacionadas con la dislexia, y específicamente en estudios que se han hecho de análisis multivariantes y los análisis de los metaanálisis, hemos encontrado que específicamente el cromosoma 9 está especialmente relacionado o alterado en los sujetos que tienen dislexia. Esto también lo podemos encontrar en Benítez Burraco, que habla sobre las bases moleculares de la dislexia. En un estudio que hice, este fue un estudio previo, que hice en el Instituto de Neuropsicología de Aprendizaje del Lenguaje INPAL, con 80 niños, no es el que les voy a presentar, este es otro. Encontré, al hacer las evaluaciones de las historias clínicas de los pacientes, que el 41% de los sujetos evaluados tenía al menos un miembro de la familia con características similares. Es decir, que cuando uno le pregunta a los pacientes disléxicos, no al disléxico obviamente, ¿verdad? Le preguntamos a los padres de estos niños, el padre o la madre o algún primo o algún tío o los abuelos presentaron características similares, tuvieron dificultades en la lectoescritura, bueno, vamos a encontrar que la respuesta es sí en un 41%, similares a esto que se encuentra en estudios muchos, que obviamente no responden a un cuestionario, sino que mucho más detallados, como son los estudios genéticos o los estudios cromosomáticos. En cuanto a la patogénesis, de qué manera ya, si bien es cierto, podríamos decir que hay una trayectoria en cuanto a el daño genético y la función cognitiva alterada, podríamos, según estudios, podríamos hablar de que lo que encontramos es una desorganización neural en estos niños, bueno, y también en los adultos. Galaburda ha estudiado muchísimo, sobre todo adultos disléxicos, y ha encontrado que hay alteraciones en la migración celular. ¿Qué es lo que vemos con la migración celular? Bueno, nosotros sabemos que el cerebro, antes de su desarrollo, primero es un tubo muy largo, muy delgado, y cuando está dentro del vientre materno, ¿verdad? Y ese tubo neural, cuando se empieza a desarrollar solamente la parte de arriba, las neuronas tienen que empezar a migrar desde las zonas bajas, que este es el tronco cerebral, hacia la corteza cerebral. Y en ese camino, en donde las neuronas empiezan a migrar desde las zonas bajas hacia la corteza cerebral, pues pueden perderse, por así decirlo. Bueno, son las glías las que les van haciendo, que son las otras células neuronales que encontramos, las que les tienen que ir haciendo los caminitos a las neuronas. Pero esos caminitos por la pinta no los hacen bien las glías, y estas células, estas neuronas no llegan a donde tendrían que llegar, y vamos a encontrar lo que se llaman las ectopías neurales. Y son zonas entonces que a veces están subpobladas neuronalmente. Eso es lo que encontraríamos en ellos, zonas subpobladas, o sea que no tienen acá por eso puse esta foto, ¿verdad? Porque nuestro tejido nervioso normalmente está, pero muy poblado neuronalmente, y acá tenemos una foto de una zona subpoblada, ¿sí? No tiene suficientes neuronas. Y las displasias, que justamente en la medida que estas neuronas se van acumulando y van haciendo tejido, pues las displasias serían zonas heterogéneas de grosor en cuanto a este tejido nervioso en la corteza cerebral, ¿verdad? Entonces, sabemos, por ejemplo, que nuestra corteza cerebral tendría que ser, por ejemplo, más gruesa hacia las zonas frontales,
y normalmente la corteza es más gruesa en la cresta de un giro que en la profundidad de un surco, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de la zona hacia afuera de una corteza, vamos a ver que es más gruesa, y cuando hablamos hacia la zona de adentro del giro, lo vamos a encontrar más fina. ¿Y qué es lo que encontramos en las displasias? Que ese grosor que va de 4 mm a 1,5 mm en la corteza cerebral, pues varía, y a eso se le llaman displasias. También sabemos, por ejemplo, que las zonas frontales son más gruesas que las zonas occipitales, ¿sí? Entonces, esa variabilidad vamos a encontrar en los niños o en los adultos que tienen dislexia. Siguiendo ya a nivel más macro todavía, cuando evaluamos ya sus cerebros a través de estudios, pues vamos a encontrar anomalías que se encuentran en sus cerebros, por ejemplo, bilateralmente, y hay predominio en el hemisferio izquierdo, específicamente en las zonas frontales. Todos sabemos que las zonas de Broca podrían estar alteradas, y alrededor de la zona silviana, específicamente este giro, que es el giro de Heltz, es uno de los giros que podría estar con estas ectopías neurales o estas subpoblaciones neurales, que son los trastornos que se le llaman trastornos madurativos. Y vamos a encontrar una simetría invertida también en las áreas de tipo, las regiones parieto, ¿sí? Parieto occipitales, ¿sí? Recuerden que las zonas occipitales son necesarias específicamente para el momento de la lectura. Entonces, específicamente en la conversión grafema-fonema que hace el sujeto en el proceso de la lectura, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, el giro de Heltz, el 70% en estas áreas temporales podría estar alterado en los disléxicos, según los estudios que se han realizado. En cuanto a estudios, por ejemplo, de tractografías, en donde ya se evalúan las fibras nerviosas, vamos a encontrar en esta zona hacia lo que es el cuerpo calloso, vamos a encontrar organización anómala de las fibras que conectan justamente las zonas frontales o que conectan las zonas temporales, específicamente las zonas temporales izquierdas. En las entrevistas nosotros vamos a encontrar en los niños, en los padres que nos mencionan que hay historia familiar de problemas de aprendizaje, muchos familiares pueden tener problemas de aprendizaje, lo que nos habla probablemente de factores hereditarios, ¿sí? No congénitos, sino hereditarios, esto sería hereditario, y retraso en el desarrollo del lenguaje. Esto nos dice de que en realidad el niño ya nace con esta dificultad, y desde muy pequeño ya encontramos las dificultades en el desarrollo del lenguaje. Esto como en una investigación que se hizo en el 2018, y como datos puntuales se encuentra que el 61% de los evaluados presenta algún retraso en la adquisición del lenguaje identificado por los padres. Por ejemplo, el niño no pronunciaba palabras a la edad de 1 año o no hablaba claro a la edad de 2 años. En estudios de resonancia magnética funcional vamos a encontrar que en algunas zonas cerebrales que deberían activarse, especialmente las zonas occipitales, no se activan como tendrían que activarse frente a los procesos de lectura. Ustedes saben que la resonancia magnética funcional, por ejemplo, que evalúa la desoximoglobulina, que es la pérdida de oxígeno cuando el cerebro empieza a trabajar, lo que hace es consumir oxígeno. Entonces, lo que encontraríamos es que estos niños no activan esas zonas, y se puede visualizar a través de este estudio. En la espectrografía de infrarrojo cercano, que evalúa solamente las zonas frontales del cerebro, vamos a encontrar también patrones
de activación cerebral diferentes a los patrones de activación que encontramos en las personas normolectoras. Esto, por ejemplo, es una resonancia magnética funcional, que vemos la diferencia de cómo se activa un cerebro de un normolector y cómo se activa el cerebro de un disléxico, ¿sí? Muchísimo más apagadito, por así decirlo. En estudios muchísimo más pro, por así decirlo, que son los PETs, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que ya emplea marcadores radioactivos para ver justamente la consumición de esa sustancia radioactiva con estos isótopos a través de de estos grandes imanes que tienen los tomógrafos, pues se puede observar unos patrones de actividad cerebral distintos durante las tareas relacionadas con la lectura y diferentes entre los niños normales y los normolectores. Y, por ejemplo, en un estudio que hizo Shawis, esto creo que fue en el 2007, vemos que los niños en edad escolar y los adultos, a pesar de que hicieron un estudio de tipo longitudinal, interesantísimo el estudio que hizo él, ¿verdad? En un estudio longitudinal hicieron la rehabilitación y se le hizo el PET scan previo a la rehabilitación y luego de la rehabilitación. ¿Y qué se encontró? Se encontró que el niño disléxico o incluso el adulto disléxico, aún con una rehabilitación, o sea, posterior a una rehabilitación cognitiva, a pesar de que había mejorado sus niveles de velocidad lectora, había disminuido considerablemente o sea, los errores que cometía en la lectura, aún así su cerebro funcionaba diferente al ser medido con estos estudios. O sea, su cerebro encontraba estrategias diferentes y mayor consumo de energía al momento de leer, en comparación con una persona normal. O sea, funcionalmente podríamos decir que estaba nivelado, pero su cerebro igual había encontrado otra manera de funcionar, digamos, de forma normal. También en estudios de PET scan, por ejemplo, cuando se estudia ya las láminas corticales, por ejemplo, las láminas que tienen que ver ya con las áreas corticales a nivel occipital, en las áreas occipitales que están divididas, por ejemplo, B1, B2, B3, B4, B5, vamos a encontrar que en el caso de los niños disléxicos, específicamente las zonas motoras B5, o sea, occipitales, las zonas occipitales B5 no se activan en los disléxicos, o sea que tienen dificultades específicamente para procesar estímulos en movimiento, ¿sí? Eso es lo que ocurría con los disléxicos. Y una de las pruebas, por ejemplo, que estamos próximos a hacer justamente con los disléxicos es valorar eso, ¿verdad? Hacer estas pruebas ya con estímulos informáticos, en donde se valore el movimiento al momento de evaluar la lectoescritura y normalmente, esperemos que, ¿verdad?, encontrar resultados análogos a los que encuentran en otros países. Bien, estos son los resultados de 2020, 2019-2020, justito pre-pandemia. Y esta es la batería de test que hicimos. Esto es para lo que es lectura oral de letras. Como pueden ver, acá hay lectura de letras en minúscula. También tenemos en mayúscula, hay en cursiva y hay en letra script, ¿sí? El niño lo que tiene que hacer es leer las letras de forma aislada. Y cuando se hizo la comparación con Test Student de igualdad de medias entre ambas poblaciones, encontramos una diferencia significativa desde el segundo hasta el sexto grado. En todo momento, como era de esperarse, ¿verdad?, los niños normolectores superan ampliamente a los disléxicos en todos los niveles.
En la lectura de sílabas también vamos a encontrar lo mismo, especialmente porque, como ustedes pueden ver, las sílabas que nosotros elegimos son sílabas que pueden hacer que el niño se confunda. La, ale, el, ol, o sea, son propensas, o sea, están realizadas como para que el niño tenga inversiones al momento de leer, de, pe, de, et, por ejemplo. Y encontramos que las medias de puntuación de la lectura en los normolectores era superior en todo momento a la de los disléxicos, en todo momento. En cuanto a lecturas de logotomas, o sea, palabras sin sentido, no encontramos tal diferencia, una diferencia tan significativa como habíamos visto en otras, como se ha visto a nivel internacional. Sí hay una diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Estos son los logátomos que nosotros elegimos: loga, tabo, cota, jobo, chemapu. Bueno, pero son logátomos que de repente, o sea, es una tarea que vamos a encontrar en cualquier prueba que evalúe este tipo de procesos. Y no encontramos una diferencia muy significativa. En cuanto a la comprensión lectora, se mantiene esa diferencia entre los niños normolectores y los disléxicos, con una competencia claramente más dificultosa en los disléxicos, como era de esperarse, ¿verdad? En las tareas, por ejemplo, de comprensión, que hicimos ejercicios de apareamiento de figuras, acá nomás no se distingue bien, pero son palabras y el niño tiene que aparear con los dibujos, pues los niños normolectores lo hacen con muchísimo más facilidad que los disléxicos. En comprensión lectora le damos una lectura que tenemos diferentes tareas, ¿verdad? Esta lectura la tenía que hacer de forma oral y tenía que responder a un cuestionario, ¿sí? Como pueden ver, hay 5 preguntas dentro del cuestionario y lo que encontramos es que los niños disléxicos presentan una media de 3, o sea, lo que suelen responder 3 de 5 preguntas, mientras que los niños normolectores normalmente suelen responder 4 o las 5 preguntas, ¿sí? Entonces vemos que desde el segundo hasta el 6º grado ya los normolectores superan considerablemente a los disléxicos. Son varios textos, son 3 textos. Uno es más sencillo y cada vez se va complejizando más el texto y también las preguntas, ¿sí? Las preguntas también son en complejidad creciente. En cuanto a narración libre de un párrafo leído, se le hace leer un texto también y se le pide que el niño narre lo que leyó. Entonces vemos, la narración tiene que ser de forma espontánea por parte del niño y vemos si es que en esa narración el niño primero tiene en cuenta la idea central, luego si es que discrimina ideas secundarias, luego si hace un reconocimiento de la relación entre esas ideas secundarias y por último se espera una inserción en el contexto de la realidad. Como pueden ver, los niños normolectores a partir del 3er grado prácticamente hacen el 100% de la tarea. En el 2º grado sí, todavía no lo tenían consolidado, pero a partir del 3er grado hacen el 100% de la tarea. Pero los niños disléxicos tienen grandes dificultades para la narración libre de un párrafo en todo momento. Incluso pueden ver acá en las barras que los de 6º grado apenas se igualan con los del 2º grado normolectores, ¿sí? Entonces acá vemos una diferencia muy significativa en lo que es narración libre. En cuanto a las reglas morfosintácticas, en la mayoría de las tareas de reglas morfosintácticas se mantuvieron siempre las diferencias en ambas poblaciones, siempre con medias superiores en los normolectores. Por ejemplo, hay tareas en donde el niño tenía que deletrear, ¿sí?
y se encontraron varianzas significativas de 0,5 según pruebas de Leven, siempre a favor de los normolectores. Y eso se mantiene en todos los grados académicos. También cuando tienen que separar en sílabas, la misma cosa, vamos a encontrar siempre mayores calificaciones o mayor rendimiento en los niños normolectores que en los disléxicos. Al momento de construir palabras, le dábamos, por ejemplo, palabras descompuestas y ellos tenían que crear la palabra, por ejemplo, gato, perro, etcétera, ¿verdad? Comida. Y separar frases, que ahí, por ejemplo, el niño tiene que ser capaz de identificar la frase está escrita en carro, toda junta, y el niño tiene que ser capaz de separarla. Y fíjense cómo un niño disléxico, por eso les puse ese que está escrito, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo el niño disléxico, la dificultad que tiene el niño disléxico realmente para hacer esa separación. Fíjense en la tercera frase, cómo Mía pone migo, ¿verdad? Separa la frase. Bueno, y la diferencia es significativa entre ambos grupos. En la escritura de logotomas también encontramos que no hay una diferencia significativa. Sí había diferencia, pero no había una diferencia significativa. En todas las demás tareas, que es copia de letras, sílabas, palabras, frases, sí se encontraron diferencias significativas. En cuanto a errores, ya porque otro de los objetivos fue identificar los errores que cometen los niños disléxicos, ¿qué encontramos? El niño normolector, ¿sí?, rara vez se equivoca. Tenemos el 2% nomás de los niños normolectores que cometen errores al leer serie de letras. Sin embargo, 45% de los niños disléxicos sí pueden tener dificultades y leer una letra por otra al momento de leer letras aisladas. Fíjense, 45% de los niños disléxicos en comparación con los normolectores. Lo mismo pasa cuando hay sustituciones, ¿sí? El 76% de los niños disléxicos hace sustituciones y los normolectores prácticamente nada, 1,6, es casi nada. Es muy raro que un niño normolector llegue a cometer una sustitución. En sílabas, ¿sí?, sustituir una sílaba completa en una palabra, vamos a encontrar también acá diferencias, que el 60% de los niños disléxicos podrían sustituir sílabas, mientras que solo el 3% de los niños disléxicos podríamos encontrar estos errores. Bueno, y estas mismas diferencias que casi encontramos entre el 0,1 y 2%, máximo 3%, y por eso puse este gráfico, como máximo podíamos encontrar a los niños normolectores 3%, eso era lo máximo. Pero la mayoría de las veces era 0,1 o 1% en los normolectores, en comparación con los disléxicos, que podían ser hasta 60 o incluso 70% de errores, ya sea en sustituciones, en translocaciones o la famosa escritura en espejo también, que se puede llegar, las inversiones o las translocaciones, que son las escrituras en espejo que podemos llegar a encontrar en los niños disléxicos. En las tareas de comprensión también encontramos bastantes diferencias, ¿verdad? Los niños disléxicos tenían grandes dificultades en cuanto a la comprensión escrita, y su nivel de comprensión en los disléxicos era significativamente baja. Acá podemos ver en comparación, ¿verdad?, en la idea, en cuanto a la idea central, secundaria, etc. Bueno, y como todo estudio está siempre sujeto a margen de error, también se exploró la validez interna de la prueba aplicada y se encontró que la confiabilidad de Cronbach fue de 0,84, lo que lo califica con una confiabilidad interna de muy buena a excelente, ¿verdad? O sea que por ese lado
podríamos decir que el test está bastante bien. Se hicieron correlaciones con el mismo test y con las escalas Wechsler, y se encontraron correlaciones de 0,62, lo que quiere decir que tuvo muy buenos resultados también en cuanto a correlaciones estadísticas. Ahora, siempre los diagnósticos que nosotros hagamos, siempre a la hora de nosotros hacer un diagnóstico, es importante y muy necesario hacer un buen análisis y juicio clínico. O sea, todo lo que nosotros hagamos siempre requiere de un buen análisis y juicio clínico. En cuanto a por eso es que el instrumento termina siendo solamente un instrumento, ¿sí? Solamente aquello que nosotros utilizamos para poder llegar a nuestro objetivo. Lo más importante, creo, es conocer y caracterizar y realmente saber qué es lo que nosotros queremos evaluar. Y la sensibilidad y especificidad de la prueba, sí encontramos acá una disociación. El test tenía se encontró una baja sensibilidad y una alta especificidad. Sí, eso fue lo que encontramos. Baja sensibilidad y alta especificidad. Es decir que en todos los subtest en los que se realizó el cálculo estadístico, se traduce esto más o menos que el disléxico evaluado no necesariamente va a salir por debajo en la media en los diferentes subtests, pero un normolector sí tiene el 96% de probabilidades de aprobar los subtests. Y la baja sensibilidad de los subtests puede explicarse por algún tipo de sesgo, ¿verdad? Que podríamos haber tenido algún sesgo, teniendo en cuenta la baja sensibilidad se repite en los diferentes subtests, entonces se consideraría como un error sistemático hablando en términos estadísticos y psicométricos. Esto es lo que encontramos entonces. Un disléxico tiene posibilidades, prácticamente no tiene posibilidades de hacer un falso negativo, y un normolector igual. Entonces tiene una alta especificidad en ese sentido. Bueno, en cuanto a aporte social, se debe tener en cuenta que el test es una prueba construida y baremada en el país. Por eso es que pensamos que este trabajo constituye un gran aporte a nivel estadístico y posterior aplicación clínica, gracias a las tablas que las vamos a ver en el apéndice del mismo test. Bueno, esperamos que los datos arrojados tanto por este estudio puedan ser utilizados para un posterior análisis donde se examinen otros aspectos de la lectoescritura. Por ejemplo, yo por lo menos pienso que es muy importante que se examine la lectura lexical de forma más profunda, la lectura de palabras, las pseudopalabras. Con pseudopalabras me quedé ahí con algunos interrogantes. Lo que es velocidad lectora también creo que hay que insistir un poco. Y como línea de investigación, de hecho, en la Universidad Autónoma de Asunción, que es una de las universidades en donde trabajo, sí se continúa con la misma línea de investigación. Este mes se acaba de presentar otro trabajo acerca, ya para un trabajo de maestría en neuropsicología, se acaba de presentar otro trabajo ya post-pandemia, sobre dislexia, es decir, que continuamos con la misma línea de investigación, justamente para poder determinar estas similitudes y diferencias en cuanto a los normolectores y disléxicos. Y sobre todo teniendo en cuenta una característica particular de Paraguay, que acá tenemos muchos bilingües. Entonces, considerando esta característica del país, creo que tiene un gran valor ecológico la prueba. Bueno, estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Yo no puedo ver, creo, los comentarios, así que, no sé, ahí pudieron ver mis redes. Sí, dejo para que... Joana, ¿podés dejar el último flyer para que la audiencia pueda ver cómo conectarte contigo?
Te comento, Sí. mi nombre es Claudio, voy a ser el que va a tratar de intercambiar algunas preguntas contigo relacionadas a tu excelente ponencia. Joana, mi primera pregunta es de tu experiencia y de tu experticia en el tema que expusiste. Si yo fuera papá, bueno, soy papá, pero si tuviera un hijo en la situación en la cual vos hacer referencia que es dislexia, y fuera a tu consultorio y bastante preocupado, ¿qué 3 tips me darías? Porque sería mi primera cita y estoy un poco, vamos a decir, loco, porque no sé cómo afrontar esta realidad. ¿Cómo me orientarías, más que nada, para que esto sirva para la audiencia, en el caso que se enfrente una situación así? O si yo fuera docente y tengo en el aula a algún niño en esta situación. Ahí ya te amplié la pregunta y discúlpame. No, no hay problema. Bueno, creo que lo principal y lo inicial sería comenzar por un buen diagnóstico, porque no sabemos si un niño es disléxico hasta que no se hace una buena evaluación diagnóstica. Hay muchas patologías, tanto trastornos específicos con los que puede llegar a confundirse una dislexia, o como trastornos generales también del aprendizaje con los que puede llegar a confundirse una dislexia. También hay muchísimos, lamentablemente estamos en epidemias de malos diagnósticos. Entonces, me ha tocado un montón de veces de decirle a algunos padres que vienen con la idea de que su hijo es un TEA, por ejemplo, y que era una dislexia, ¿sí? Eso me ha ocurrido con mucha frecuencia. Entonces, lo primero es saber dónde estamos parados, saber sobre qué están parados, qué es lo que tiene el niño. Y a partir de ahí, una vez que nosotros realmente tengamos un buen diagnóstico, es empezar a trabajar en eso. Si nosotros nos ocupamos de la dificultad que tiene el niño y mientras antes nos ocupemos, más posibilidades tenemos de recuperar ese cerebro. Como les acabo de mostrar, ¿verdad? Y bueno, como le diría a un padre, ¿verdad? El cerebro del niño se sigue desarrollando y se va a seguir desarrollando. De hecho, nuestro cerebro es plástico toda la vida. No hay momento de nuestra vida que nuestro cerebro no siga haciendo nuevas conexiones. Siempre nuestro cerebro va a estar tratando de buscar alternativas para poder cumplir con las funciones que le presenta el ambiente. Entonces, si es que nosotros estimulamos apropiadamente ese cerebro, y por eso es tan importante saber de forma individual qué le pasa a esta persona y cuáles son sus habilidades, por ejemplo, cognitivas comprometidas, y hacer un programa específico individualizado, entonces tenemos mayores posibilidades de realmente ayudarlo. Entonces, creo que por ahí vendría acá se trata de ocuparnos, no de preocuparnos. Creo que eso yo le diría primeramente a un papá. Primero, tener un buen diagnóstico, y una vez que sabemos el diagnóstico y que tenemos el diagnóstico, ocuparnos de eso, y eso significa la tarea de un padre es acompañar el proceso. Los padres que realmente se comprometen a acompañar el proceso terapéutico, pues pueden salir más rápido de las dificultades, porque la dislexia puede requerir de un tratamiento que puede llevar entre 1 a 3 años, ¿sí? Todo depende y mucho depende, porque obviamente el niño no va a ir solo al tratamiento, va a requerir de que
de que sea llevado por los padres. Entonces, padres comprometidos implica tratamientos exitosos, ¿sí? Eso es con relación a los padres. Con relación a los profesores, bueno, hay una serie digamos, tips que podrían llegar a tener los profesores para poder ayudar a los niños disléxicos, como por ejemplo, ahora que ya retomamos las clases presenciales, ponerlo enfrente, hacerlo participar, bueno, ustedes conocen lo que son las adecuaciones curriculares, pero esas adecuaciones curriculares tienen que ser guiadas por una psicopedagoga, y esas adecuaciones curriculares van a ser guiadas por una psicopedagoga en la medida que se tenga por eso un buen diagnóstico y se sepa cuáles son las habilidades que están comprometidas y cuáles son las dificultades específicas de ese niño. Entonces, a partir de ahí, una psicopedagoga va a poder hacer va a poder establecer y hacer esa comunicación y esa relación entre el programa académico y las dificultades que está presentando el chico. Joana, tengo una última pregunta, y es la siguiente. Vos hiciste referencia a la neuroplasticidad. Entonces, neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Cómo influye eso, la neuroplasticidad y neurogénesis, en niños y jóvenes en situaciones a las cuales vos estás haciendo referencia en tu ponencia? ¿Y qué puntualmente, a través de la neuroplasticidad y la neurogénesis, yo puedo reducir o inducir a la total que ese niño pase a dejar de ser lo que supuestamente diagnosticaron? Esa es la pregunta, o cómo influye la neurogénesis o la neuroplasticidad en ese diagnóstico previo que se hizo. Claro, o sea, en otras palabras, se cura. Sí. Que es una pregunta que suelen hacer bastante los padres, ¿verdad? ¿Esto se cura? ¿Esto tiene cura? Es genético, como acabo de decir, es neurobiológico en su origen. Nosotros nacemos con un código genético y vamos a morir con ese código genético con el que nacemos. O sea, no tenemos forma, por lo menos hasta ahora, conocida, que podamos alterar nuestros genes. Nuestros genes van a quedar así como están, y esos genes son los que de alguna manera van programan la acción y la función de nuestras neuronas, y por lo tanto, a su vez, esas neuronas implican el funcionamiento de todo nuestro cerebro, ¿no? Y de toda nuestra actividad psíquica. Entonces, digamos que curación no tenemos, pero sí podemos, como expliqué más o menos hace rato, sí podemos hacer que ese cerebro aprenda estrategias diferentes, estrategias nuevas para hacer frente a las dificultades que tiene. ¿Sí? Y va a encontrar probablemente caminos distintos para poder resolver la dificultad que está presentando. La plasticidad cerebral la vamos a ver siempre, y en la medida que nosotros estimulemos tenemos más posibilidades que se hagan conexiones y se hagan estas redes neuronales para poder resolver una tarea específica, y que la tarea específica o estas subpoblaciones neurales que encontramos en estos pacientes pues empiecen a funcionar y empiecen a migrar, porque aún, si bien es cierto, esta migración neuronal sabemos que es aproximadamente hasta los 10 años, pero aún en jóvenes, en adolescentes, si bien es cierto, es mucho más lenta, igual vamos a tener ciertos progresos. No son los mismos que tendríamos con un niño de 7, 8 años, ¿verdad? Que la que vamos a tener con un joven de 15, 16, pero igual vamos a tener progresos. Igual definitivamente vamos a tener progresos. Bueno, Joana,
quiero agradecerte y te quiero dar unos minutos para cerrar tu ponencia y despedirte de la audiencia, de todos los magíster, docentes, profesores, alumnos que están detrás de la pantalla, porque ya tengo a la próxima ponente en sala. Así que te doy toda micrófono para que y cámara para que te puedas despedir, estimada. Bueno, muchísimas gracias Claudio por la invitación a ustedes. Y bueno, como saben ya, yo estoy en la Clínica Integral Neuropsicológica, estoy en la Universidad Autónoma de Asunción, y cualquier cosa me pueden ubicar, ahí ustedes vieron ahí mis redes sociales, me pueden ubicar en cualquiera de esos 2 lugares. Trabajo hace mucho tiempo en esto, hago también las evaluaciones neuropsicológicas, hago habilidades lingüísticas, qué sé yo, hábitos de estudio, etcétera, y cualquiera de esas áreas que a ustedes les interese investigar, saber, o no sé, o quieran compartir en experiencias internacionales. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con la Universidad Católica de Chile, estamos en un proyecto internacional. Bueno, adelante, soy toda oídos, y todo correo, o sea, cualquier cosa, ahí estamos, en comunicación. Muchas gracias, muchísimas gracias, Joana.